el tema para esta noche. El tema se titula El amor enseña. El amor enseña. Nuestro Padre Celestial, como lo vimos al inicio, se complace en enseñarnos y lo hace de manera abundante, como la lluvia. Esta noche tenemos con nosotros como invitado especial al pastor Raymond Rosales desde Ecuador. El pastor nos acompaña esta noche con este maravilloso tema, así que pastor, la plataforma virtual de la Asociación Panameña es toda suya y le damos la más cordial bienvenida. Feliz noche, pastor. Buenas noches, mi querida hermana. Buenas noches a todos los queridos hermanos de la Iglesia del Señor en este bonito país de Panamá. Deseo que el Señor les bendiga ricamente, que el Señor los guarde, que estemos pasando bonitas experiencias con el Señor, experiencias de fe en medio de esta pandemia que está azotando a todo el mundo. El pueblo de Dios está firme y gracias a Dios también por estos medios virtuales, que sin ellos no nos podríamos conocer, aunque sea de esta forma. Deseo que el Señor los tenga con mucha bendición. Quiero entregar saludos, en primer lugar, de mi familia, por favor, muchos saludos, de mi esposa Mari, de mis hijos Solange Junior, María y también de Ninoska, y también de mi madre que está aquí con nosotros. Ella es miembro ya de la iglesia 38 años. 38 años está militando en la fe del Señor. Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad. Y también quiero entregar saludos de los hermanos de Ecuador. Un abrazo para todos mis hermanos de Panamá, directamente desde aquí, desde los hermanos de Ecuador. Y cuando escuchaba a mi querida hermana que hablaba sobre la etapa invernal, yo también viajaba al mismo evento aquí en Ecuador. En esta etapa, en estos meses también estamos viviendo la etapa invernal, con mucho calor en la zona tropical y con bastantes lluvias. Y esperamos que el Señor hoy derrame lluvias de bendiciones del Espíritu Santo. Quisiera que me permitan, por favor, compartir pantalla, pero en el usuario de Ninoska Rosales. Por favor, si me permiten los hermanos anfitriones, compartir pantalla. Voy a intentarlo, a ver. Ya puede, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido hermano. Me disculpan que yo soy medio neófito con el Zoom, pero espero con la ayuda de Dios poder compartir esta enseñanza. Bien, la temática de esta hora es el amor enseña. Y quiero introducirme con una historia de un cacique que durante muchos años le había explicado a su hijo las artes de la caza, cómo cazar animales, cuál es el método. Y durante mucho tiempo se lo había enseñado teóricamente. Le había dicho cómo debía utilizar las herramientas de caza, cómo tenía que enfrentar a los animales y qué precauciones debía de tener. Pero nunca se había animado a llevarlo personalmente a su hijo de caza. Así que llegó el tiempo, él fue ya un joven y decidió él, este es el día que voy a llevar a mi hijo de caza. Entre todas las recomendaciones que le hizo a su hijo, la más importante que le pidió que no desobedezca es que la orden que él le dé la cumpla inmediatamente. Esa era la recomendación. Le dijo, hijo, entre todas las cosas que te he enseñado, la más importante es que tú obedezcas inmediatamente mi voz y la orden que te dé, inmediatamente, sin preguntar y sin dudar. Así que salió el padre y el hijo, salieron de casa y estuvieron por los bosques hasta que estuvieron delante de una presa. Pero no se había dado cuenta el cacique, el padre, de que no solamente ellos eran cazadores, sino que también los estaban cazando. Había una fiera en ese lugar que había seguido los pasos del experimentado cazador. Y mientras el padre se acercaba, le dijo a su hijo, hijo, quédate en tal lugar. Aparentemente él dijo está protegido, estaba detrás de él una inmensa roca, una inmensa piedra. Y él dijo, allí está protegido mi hijo. Y cuando él se apresuraba a lanzar la flecha para cazar el primer animal, de pronto mira a su hijo
y se da cuenta que detrás de él, sobre la roca, estaba un tigre, ya listo para lanzarse sobre su hijo. Inmediatamente él reaccionó y le dijo al hijo: hijo, tírate al suelo, tírate al suelo. El niño recordó que su padre le había dicho que la única o la más importante regla que tenía que aprender en la cacería era obedecer exactamente la voz de su padre y hacerlo sin preguntar. El niño no preguntó nada, simplemente se lanzó al suelo. Y cuando él se lanzó al suelo, el animal saltó y la flecha que iba dirigida a la presa fue dirigida hacia aquel tigre que estaba a punto de devorar a su hijo. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, nosotros somos como ese niño. El diablo, la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquel cacique es nuestro Padre Celestial. Y lo único que el Señor nos pide a nosotros como pueblo suyo es que aprendamos a escuchar y obedecer la voz de Dios sin preguntar. Eso se llama fe. Y la conferencia de esta noche nos va a enseñar mucho a nosotros los que estamos en la linda tarea de ser padres, de aprender a escuchar la voz de Dios, de aprender a escuchar y obedecer sin preguntar, porque eso es fe, mis queridos hermanos. Quiero introducirme con el texto de la palabra de Dios en el libro de Deuteronomios, capítulo 11, verso 19 al verso 21. En estos textos bíblicos, mis hermanos, nosotros tenemos la máxima de la educación hebrea, que nosotros deberíamos como padre aplicarla siempre en el desarrollo espiritual de nuestras familias. Y quiero que me sigan ustedes en la lectura, y dice así la palabra de Dios: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. La máxima de la educación hebrea era la repetición. El Señor le enseñó a Israel que en la educación de los hijos tenía que haber en primer lugar enseñanza. Los padres tienen la linda tarea de transmitir, de enseñar a través del precepto y a través del ejemplo a sus familias. Y el Señor dijo: y les enseñarás a tus hijos. ¿Cuál es el método de enseñanza que encontramos en este texto bíblico? Es el método conversacional, hablando de ellas. ¿Cuándo? ¿Cuál es el momento apropiado? Dice: cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las vas a escribir en los postes, las vas a colocar en vuestras puertas. Así que el Señor quiere que nosotros los padres enseñemos, que nuestro hogar se transforme en un verdadero taller de educación en la relación con nuestros hijos. Quiere que la enseñanza en nuestros hogares, mis hermanos, no sea solamente momentánea, sino que Él quiere que la enseñanza sea cotidiana, continua, en muchos lugares, a veces improvisando lugares, pero el Señor quiere que nosotros enseñemos. Y hay algo que siempre nosotros tenemos que saber, mis hermanos. Yo creo que si ustedes están conmigo pueden poner amén en el chat. Los hijos son como los dedos de la mano. Ninguno se parece. ¿Cuántos están conmigo? Pongan amén en el chat si están conmigo. Los hijos son como los dedos de la mano. Ninguno se parece. Yo cuando miro mis dedos, ninguno se parece. Pero teniéndolos todos, sé que tengo una herramienta poderosa para poder laborar. Gracias a los hermanos que han colocado amén. Sí, mis hermanos, los hijos ninguno son igual al otro. Cada niño, mis hermanos, es un mundo, es una experiencia diferente. Yo recuerdo cuando tuve a mi primera hija. Ella
fue un mundo distinto al segundo, al varón. Y la tercera niña fue distinta a los dos primeros. Y hasta el día de hoy es así. Cada niño es un mundo y es una experiencia diferente. Por lo tanto, mis hermanos, no hay un manual humano que funcione para todos los casos. Hay distintos manuales. Yo he leído distintos libros de educación paterna. Tenemos libros maravillosos también en la iglesia. Pero un manual humano que funcione para todos los casos no hay. ¿Por qué? Porque los hijos son distintos. El único manual fiable de educación que tenemos los padres, la herramienta inerrante que tenemos los padres es la palabra de Dios, es la Biblia y el espíritu de profecía. Quiero hacer una pregunta a la audiencia que están aquí en Zoom. ¿Cuántos hermanos ya han leído el libro Conducción del Niño? A ver, quiero ver en el chat. ¿Cuántos han leído ya el libro Conducción del Niño? Es un libro maravilloso. Si no lo han leído, se los recomiendo. Muy bien, Miriam dice amén. Miriam dice, yo ya lo leí desde Costa Rica. Muy bien, gracias Miriam por confirmarnos. Bueno, los esposos Caldón también dicen amén. La hermana Virginia Alvarado también dice amén. El hermano de Desafío del Amor para Padres dice amén. Es un hermoso libro, Conducción del Niño. Son libros que nosotros tenemos que leerlos, mis hermanos. Junto con la palabra de Dios, se convierten en el único manual fiable para la educación de nuestros hijos. Es que la Biblia, hermanos, recibió el nombre del padre de los libros, pero también recibió el nombre del libro de los padres. Si uno quiere ser un buen padre, hermanos, hay que leer mucho el libro de Proverbios. Es un libro de enseñanza. Y todos los otros libros de la Biblia, hermanos, es una riqueza para nosotros los padres. Cada parte de la palabra de Dios fue escrita con la finalidad de ayudarnos a mejorar, a sobrellevar nuestra vida, a poder afrontar las diversas facetas de padres con sabiduría. También la palabra de Dios nos enseña, hermanos, principios de educación que traspasan las barreras del tiempo. Nos trasladan, hermanos, de este mundo al mundo eterno. La palabra de Dios es el manual siempre actualizado y adaptado para todas las generaciones. Esto también a mí me sorprende. La Biblia es un libro que ya tiene una data muy antigua, pero sin embargo, cuando uno lo lee es tan moderno, es tan actualizado que se adapta a todas las generaciones. Y creo yo que aquí hay personas de muchos años y de mucha experiencia, y cada uno de ellos podrá hacer una memoria de cómo era la vida, cómo era la educación, cómo era el comportamiento de padres e hijos en los tiempos antiguos y cómo ha ido cambiando hasta el tiempo moderno. Hoy verdaderamente estamos viviendo un desafío como padres, mis hermanos. Pero sin embargo, hermanos, la Biblia es un libro tan actualizado, tan fresco, que no importa en qué generación viviste o en qué generación vives, siempre tiene principios de enseñanza actualizados y adaptados para cualquier generación. Todos los padres, hermanos, debemos de leer la Biblia diariamente, porque en ella encontramos las respuestas a los múltiples desafíos que nos conlleva ser buenos padres. Es en la Biblia donde hallamos la respuesta a los múltiples desafíos que nos conlleva ser padres. Cuando pienso en mis primeros años de matrimonio y en mis primeros años como padre, llego a la conclusión de que en realidad me hubiera gustado, antes de ser adulto, antes de ser padre, haber aprendido algunas cosas que me eran útiles, me hubiesen sido útiles para este tiempo. Hay cosas que como padres nos tocó resolver en el andar. Yo quiero hacerles una pregunta y quiero ver qué escriben ustedes en el chat, porque imagino que esto no es un culto, sino un programa interactivo. A lo menos a mí me gusta participar con las personas que están en la sala. La pregunta que quiero realizar es la siguiente. Escriban en el chat. ¿Cuántos años se estudia para ser padres? A ver, quiero que me digan ustedes en el chat. ¿Cuántos años se estudia para ser padres? Miriam dice toda la vida. Muy bien, Miriam. Gracias. Toda la vida. La Asociación Panameña dice toda la vida. Toda la vida. Odalis también dice toda la vida. Dioxeris dice toda la vida. Toda la vida. Muy bien. Voy a cambiar la pregunta para hacerla más clara. La pregunta es, mis hermanos,
¿Cuántos años se estudia para ser médico? Para ser un facultativo de la salud. A ver, ¿cuántos años se estudia en Panamá o en Centroamérica para llegar a ser un médico? A ver, quiero ver en el chat. 12 años, casi 8. Muy bien. Ok, gracias a los que han contestado. Arlene dice 18 años, 12 años. Yo creo que no se estudia para ser padre, se va aprendiendo en el camino. Por fin, una respuesta real. 11 años, dice en Bolivia, 11 años. Gracias, hermana Sosa o hermano Sosa, gracias por estar aquí y por poder participar en este foro educativo del reto para padres. Bueno, en Ecuador tenemos 7 años en la escuela. 7 años. Luego tenemos aproximadamente otros 7 años para la secundaria. Y después de eso, aproximadamente 12 años para la carrera universitaria de medicina. Es una de las carreras más largas. Tenemos un resultado casi de 39 años de estudios para poder llegar a ser un facultativo médico. Y los médicos nunca dejan de estudiar. Toda la vida se preparan. Ahora, mis hermanos, la pregunta es, ¿cuántas universidades hay para graduar padres? Ahora sí quiero que me respondan. A ver, ¿se me fueron o están aquí? La vida, correcto. El hogar, correcto. Muy bien, muy bien. ¿Saben qué les digo, mis hermanos? La realidad es que si ustedes miran hacia adentro, bueno, en la Universidad del Señor, muy bien. La verdad que si ustedes miran hacia adentro, muchos hemos tenido que aprender al andar. Al andar. Si están conmigo, pongan amén. Nadie se casó y tuvo un bebé y ya tenía un doctorado en padres, en ser padre. Oh, y pudo exhibir su título. Miren, aquí está mi título. Tengo un doctorado en ser padres. Nadie, nadie, mis hermanos. Todos vinimos y nos dieron ese precioso bebé en nuestras manos y nos convertimos en padres. Y de allí empezamos el gran desafío de enseñar a nuestros hijos. ¿Y saben qué es lo más bonito de ser padres en el desafío de enseñar? Es que se enseña con amor. Gloria a Dios por eso. Pero muchas cosas que vivimos, hermanos, nos hubiese gustado tener una instrucción. Por eso estos tipos de programas que estamos realizando en esta noche son tan valiosos, mis hermanos. Son tan valiosos porque tal vez aquí hay un adolescente, tal vez aquí hay una persona que todavía no es padre, o habrá tal vez un padre primerizo. Y en las instrucciones que estamos compartiendo, que los compañeros vienen compartiendo, que el departamento de familia comparte, son instrucciones tan valiosas, son oportunidades que algunos, cuando iniciamos la tarea de ser padres, no la tuvimos. ¿Cómo se educa un niño? Ya hemos dicho que son tan distintos. Entonces, para resolver todas estas dificultades que se pueden presentar en nuestro trabajo como padres, tenemos una herramienta maravillosa que es la educación. Y es que, hermanos, la educación, la enseñanza previene. Si nosotros educamos a nuestros hijos, si nosotros enseñamos a nuestros hijos, estamos previniendo en ellos que ellos atraviesen las mismas dificultades que nosotros hemos atravesado. Y es allí cuando viene el rol del padre y de la madre. Hermanos, es que es una realidad que sin preparación guiada y una base de habilidades, siempre empezamos de cero. Es como si volásemos a ciegas, como si estuviésemos improvisando en la marcha. Y cuando tenemos ese bebé en el brazo, yo no sé a ustedes si les ha pasado, yo recuerdo con mi primera niña, mi primera nena, mi esposa, pues un día ya nos habíamos acostado y de pronto la niña empezó a llorar, a llorar y a llorar y a llorar y no sabíamos por qué era que lloraba tanto. Padres primerizos, ¿no?
Pero allí viene el recuerdo de a veces de lo que vivimos en el hogar. Y de eso que lloraba tanto, entonces nosotros que no sabíamos por qué un niño lloraba tanto, descubrimos que los niños también se llenan de gases y que tienen cólicos. Entonces yo recuerdo que le hicimos algunos remedios y ella dejó de llorar y pudo dormir y nosotros también pudimos dormir. Así que de ahora en adelante, cuando yo me encontraba con parejas jóvenes, les decía a las parejas jóvenes, por favor, nunca dejen de tener alguna plantita, algún remedio para cuando sus hijos les dé cólicos, porque a los niños en la noche les da cólicos. Y cuando les ha sucedido, ellos me han escrito y dicen, gracias hermano, gracias porque verdad que sí ha sido así. Qué bonito es que nosotros hubiésemos tenido esa preparación, pero muchos empezamos de cero. Pero hoy tenemos que formar una nueva generación que cuando entren a este rol de padres, ellos tengan las capacidades para cumplir muy bien este rol. El amor considera la crianza como un taller, y esto es verdad. Nuestro hogar debe ser un taller de amor, un taller de enseñanza, debe ser un salón de clases de cómo conseguir el éxito, cómo poder llevar una familia correctamente, debe ser un campamento de prácticas intensivas de cómo se pueden ganar las batallas de la vida, y yo voy a hablar más adelante cómo nuestros hijos aprenden. También debe ser un lugar donde los hijos reciben una formación constante para vivir una aventura a la vez, desde aprender algo tan sencillo como atarse los cordones del zapato, cómo andar en bicicleta, y luego cuando ya ellos tienen su vehículo, pues enseñarles a cómo estacionarse en paralelo. Algo tan sencillo como planchar unas camisa, una prenda de vestir. Bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes les han enseñado a sus hijos varones a tender bien su cama, a planchar su ropa, a aprender a preparar un buen plato de comida? A ver, quiero ver en el chat. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? A ver, ¿se me fueron o están aquí? Muy bien, la hermana Luz dice, sí. Los míos están pequeños, pero ya me ayudan en la casa a limpiar. Bueno, Rosy Hernández dice yo. Muy bien, Rosy. Hermana Virginia, amén, soy Gabrielito. Muy bien, Gabrielito. No tengo varones. Muy bien, hermana Inma dice, no tengo varones. Bueno, no sé cómo será la cultura en vuestros países, ¿no? Pero en todos los países siempre hay un poco de machismo, que no nos gusta muchas veces que nuestros hijos varones aprendan a realizar las tareas del hogar. Bueno, les cuento mi experiencia. Eh, Nosotros nos criamos con nuestra madre, éramos dos varones y con nuestra abuelita. Y gracias a Dios, mis hermanos, mi madre y mi abuelita nos enseñaron a nosotros como varones, siendo varones, a aprender a realizar todas las labores de las mujeres, a preparar un buen pan, a planchar nuestra ropa, a mantener aseado el hogar, etcétera. Lavar la ropa, ahora hay métodos más sencillos. Se aplasta botoncitos en las máquinas de lavar y ya lava. Antes no era así. Había que hacerlo manualmente. Qué bien por los que pudieron, mis hermanos, enseñarles a sus hijos a realizar tareas desde las más humildes y sencillas, porque eso es lo que les va a formar el carácter, mis hermanos. Esas tareas sencillas de lavar la loza que se sirvieron de alimento, de servirse ellos también sus alimentos, de colaborar en el hogar, eso forma el carácter, mis hermanos. Hoy vivimos en una generación, hermanos, terrible, terrible, hermanos. Se cumple lo que el apóstol Pablo habló para los postreros días. Hay padres que están agotados, cansados, madres que hacen de todo, pero los hijos no colaboran en nada. Están sentados allí con el teléfono chateando, mientras que los padres y las madres están agotados haciendo todo. Estamos educando mal a nuestros hijos y en eso debemos enseñarles a que ellos nos colaboren. Esa es una de las enseñanzas que el amor hacia nuestros hijos debiera permitirnos realizarlo. Y es que, hermanos, el amor no resuelve problemas, el amor enseña a resolverlos. ¿Cuántos están conmigo? Pongan amén en el chat.
¿Cuántas veces nosotros como padres a nuestros hijos, en vez de enseñarles a resolver los problemas, nosotros les resolvemos los problemas? Y eso no es amor. Cuando los padres están rescatando a cada paso a sus hijos, rescatándolos, librándolos, salvándolos de sus decisiones, están haciendo mal. Los hijos tienen que aprender, mis hermanos, a resolver los problemas. Eso es amor verdadero. La sierva del Señor dice en Conducción del Niño, dice también en Hogar Cristiano, en Hogar Adventista, dice que existe el amor y que el amor tiene su hermana gemela, que es el deber. Como decían los antiguos, aquí en Ecuador nuestros antiguos decían, en una mano el amor, en otra mano el rigor. Así decían los antiguos. Y eso nos enseña de un amor equilibrado. Si algo tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos, debemos enseñar a resolver los problemas. No debemos resolvérselos nosotros a ellos. Y es que navegar de forma eficaz por la vida supone saber cómo resolver los problemas, cómo evaluar una situación difícil, cómo solucionarla con sabiduría y sortearlas como un escollo. Quiero contarles una experiencia que siempre ha quedado en mi mente grabada de mi hogar materno. Mi madre, una mujer que durante muchos años fue una mujer y hasta el día de hoy muy trabajadora, muy trabajadora. Criaba 2 niños y se hacía cargo también de su madre anciana, sola. Las situaciones de la vida hace aproximadamente 39, 38 años en Ecuador no han sido las buenas, no eran buenas. Y obviamente tocaba luchar por el pan de cada día. Por lo general se vivía del día a día, del día a día. Cada día, como dije el Señor Jesús, cada día basta su afán. Y prácticamente en Ecuador en esos tiempos era así. La gente salía a ganarse el día a día, sobrevivir un día a la vez. Pero hay algo que yo no olvido de mi madre. Cuando ella salía en las mañanas, ella tenía un lugar en la sala de la casa donde se arrodillaba y ella se postraba y oraba y nosotros la veíamos orar. Y luego se levantaba y decía a mis hijos, nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Qué hermosa lección que uno aprendió en esos años de vida. Y es una lección que ahora como adultos nos ha servido. ¿En qué sentido nos sirve, hermanos? En saber que una de las herramientas poderosas de solución de problemas es la oración. ¿Cuántos dicen amén? Es la oración. Ante cualquier problema, hermanos, es la oración. Es la herramienta que tenemos nosotros los padres, la oración. Y nosotros no debemos resolverle los problemas a nuestros hijos, pero sí debemos enseñarles cómo resolverlos, enseñarles cómo evaluar una situación difícil, a cómo sortearla o cómo solucionarla con sabiduría, buscando la fuente de solución que es Dios. Pero no obstante, hermanos, actualmente en este mundo cómodo, moderno en que vivimos, un mundo de tecnología, de muchas cosas buenas que lastimosamente se están convirtiendo en nocivas para la vida del creyente, muchos padres estamos privando a nuestros hijos de esa etapa. ¿Por qué? Porque estamos tratando de resolverles la vida. Estamos tratando de solucionar los problemas que ellos tienen y no les estamos tratando de enseñar a que ellos resuelvan, aprendan a resolverlos. Estamos privando de una gran educación, una gran cátedra que nuestros hijos la van a necesitar. Y ya que, hermanos, estamos hablando de que el amor enseña, deberíamos nosotros ponernos a pensar y cuál es el método más eficaz para enseñar a nuestros hijos. Yo quiero compartir unas partes del Espíritu y Profecía de la Biblia y luego quiero entrar a un conversatorio con ustedes. Espero que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a poder transmitir esta parte del mensaje. ¿Cuál es el método más efectivo, el método eficaz para enseñar a nuestros hijos? ¿Cuál es el mejor método de aprendizaje? Hermanos, el mejor método es enseñar con amor. El amor dice, ven aquí, déjame mostrarte algo.
Allí está la cátedra de los padres. Allí los padres empezamos a enseñar, ven, ven, mira, mira cómo se hace. Observe lo que sucede cuando estás haciendo esto. No cometas el error de fulano y de sultano. El amor enseña. ¿Cómo enseña el amor? El proceso de enseñanza-aprendizaje ha venido variando con el paso de los años. La pedagogía antigua, moderna y posmoderna ha venido cambiando. Antiguamente, en la educación antigua se decía a los niños, o la enseñanza era auditiva, se decía a los niños, escuchen cómo se hace. La maestra hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y los alumnos escuchaban. Ese era el método que utilizaban los maestros antiguos. Luego la educación se modernizó y ahora la educación moderna, educación moderna decía, escuchen y miren cómo se hace. Se introdujo un nuevo elemento. Ya no solamente era escuchar, sino que ahora era mirar cómo se hace. Pero la pedagogía postmoderna, de este mundo postmodernista que estamos viviendo, ha agregado un elemento interesante que para el mundo de la pedagogía es nuevo, pero cuando usted lee Consejos sobre Maestros, cuando usted lee Conducción del Niño, cuando usted lee Mente, Carácter y Personalidad, todos estos libros, el Señor ya la reveló hace muchos años. Y cuando usted va a la Biblia, usted encuentra que ese fue el principio educativo de todos los tiempos de parte de Dios. La educación postmoderna dice, escucha, mira e intenta hacerlo. Es que cuando se escucha, se presta atención. Cuando se mira, te gusta. Pero cuando lo haces, te integras. Y ese principio nosotros debemos de insertarlo en la enseñanza para nuestros hijos. No solamente escucha, no solamente mira, sino intenta. Intenta hacerlo. Ellos van a ir aprendiendo de una forma más práctica la enseñanza. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? ¿Y qué dice el espíritu de profecía? Quiero compartir un texto bíblico y luego ver la experiencia de este siervo de Dios, un gran padre, que hasta el día de hoy se lo conoce como el padre de la fe, el padre de todos nosotros los creyentes. Y dice así, porque yo sé que mandará Génesis 18, 10 al 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué bonito elogio de Dios para el anciano Abraham. No tenía hijos, pero ya el Señor sabía que el día que Abraham tuviese hijos, los iba a saber mandar. Y no solamente a sus hijos, sino que la Biblia dice a su casa después de sí, a sus nietos y todas las descendencias de Abraham. Era un hermoso elogio. Hoy nosotros estamos viviendo en una etapa donde podemos decir quién manda a quién. No se sabe ya hoy quién manda en la casa, ¿verdad? Si los hijos mandan a los padres o los padres mandan a los hijos. Pero de Abraham, hermanos, se decía que él iba a mandar a su casa y que iba a mandar a sus hijos y que iba a mandar a su casa después de sí, o sea, a los hijos de sus hijos. ¿Quién manda en tu hogar, mi querido hermano? ¿Quién está dirigiendo en el hogar? Pero ¿cómo enseñó Abraham? ¿Cómo Abraham se ganó ese elogio de parte de Dios? Por favor, prestemos atención a lo que dice el espíritu de profecía. Dice, Dios podía confiar en Abraham porque él mandaría a su familia. Ojo, no eran los hijos que mandaban a Abraham. Abraham mandaba a su familia. Él gobernaba a su familia. Pero ¿cómo lo hacía? Escuchemos, esta parte es importante. No mediante métodos dictatoriales, sino, miren estos dos ingredientes, sino por un precepto claro y un ejemplo consecuente. Así que aquí entran, hermanos, en función dos principios para enseñar con amor. El precepto, la enseñanza, la teoría, podríamos decirlo así, pero también debe ir el ejemplo consecuente. ¿Cuántos padres hay que le dicen a los hijos, hijito, no se miente? Pero ellos mienten todos los días. ¿Pueden decir amén en el chat?
¿Alguien se identifica? Acá en Ecuador hay una historia de un padre que le decía al hijo que no mienta, pero cuando llegaba el cobrador, el acreedor, esta persona mandaba a los niños y le decía que le digan que no estaba allí. El niño salía y le decía, dice mi mami que no está. Así que mis hermanos, la educación debe de ser la teoría, pero también debe ir acompañada con el ejemplo. No tiene ningún sentido decir y no hacer. Y ya les voy a mostrar algo interesante, mis hermanos. Dice, en la educación de los hijos, cada palabra, cada mirada y cada acto tienen sus efectos. Mucho, dice, en muchos hogares se enseña muy poco por la instrucción y por el ejemplo. Los padres son responsables por la sagrada misión de educar a sus hijos y por lo tanto deben combinar la firmeza con el amor como lo hizo Abraham. Así que debe haber instrucción, pero también debe haber ejemplo. No solamente la teoría, sino también la práctica. Y esta es la parte más difícil en cuanto a la enseñanza de los hijos. Nosotros podemos enseñarles casi cualquier habilidad a nuestros hijos si los dejamos que observen, luego que nos ayuden y después que lo intenten bajo nuestra supervisión. Eso es enseñar con amor. No es una enseñanza teórica, sino una enseñanza práctica, mis hermanos. Bien, quiero dialogar con ustedes al cerrar esta charla de esta hora de El amor enseña. Y quiero preguntarles, a ver en el chat, mis hermanos, ¿cuál es la mejor forma de enseñarle a un niño a orar? ¿Quién me dice? A ver, quiero verlos en el chat activos. ¿Cuál es la mejor forma de enseñarle a un niño a orar? Orando con él, dice Miriam. Muchas gracias, Miriam. Exacto, que nos vea a nosotros como padres hacerlo. Ajá. Orando con él, muy bien. Orando con él, muy bien. Con el ejemplo. Ok. Y se acabó. Bueno. Y orando con Gracias. ellos. Muy bien, muy bien. Gracias, mi querida hermana. Y gracias a mis hermanos por colocar allí en el chat. Bueno, el desafío de enseñar a orar a nuestros hijos es bastante especial cuando son pequeños. Cuando son pequeños. ¿Cómo les enseñamos cuando son pequeños? Ya cuando ellos ya caminan, ¿cómo les enseñamos a orar? Yo escuché la experiencia de un papá que le enseñó a uno, a su primer hijo, le dijo, mira, mijito, está pequeño, tenemos que orar y vamos a orar. El niño no entendió, estaba pequeño, muy pequeño. Luego dice que lo tomó de los brazos y lo impulsó hacia abajo, ¿no? Y lo hizo arrodillar a la fuerza. Y él se puso a orar y el niño se levantó. Y se sintió frustrado porque no sabía cómo enseñarle a su hijo a orar. Ya no sabía qué método utilizar. Así que él empezó a orar, a orar, él a orar, él a doblar rodillas. Y un día de los tantos de oración se dio cuenta que el niño estaba arrodillado al lado de él, con las manitas así puestas. ¿Cuál es el mejor método para enseñarle a un niño a orar? Es que tus hijos te vean orando. Amén. ¿Puedes poner amén en el chat? Muy bien. Ahora la segunda pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de enseñarle cómo tener un matrimonio estable a tus hijos? ¿Cuál es la mejor forma para enseñarle a tener a tus hijos un matrimonio estable? A ver. Gracias a todos los que colocan amén y participan en el chat. Dios les bendiga. Ajá, por el ejemplo, que nos vean a nosotros como padres, amén, siendo estable él en su hogar, teniendo un matrimonio estable. Bueno, hermano, excelente tema. Dios le bendiga. Gracias, mi hermana Leandra. Daxne Sosa dice, amén. ¿Cuál es la mejor forma de enseñarle a cómo tener un matrimonio estable a nuestros hijos? Dándoles estabilidad, dándoles el ejemplo. Muy bien. Bueno. Ajá, muy bien. Creer en Dios, maravilloso. Muy bien. Dios eres muy bien, gracias. Gracias a todos los que participan, dando el ejemplo. Gracias, Nancy. Perfecto, dando el ejemplo. JCM, enseñando a tener a Dios en nuestras vidas. Maravilloso, maravilloso. Darlene, Dios sea el centro de su vida. Nosotros dando el ejemplo, familia Moreno.
Castillo para todos. Muy bien, gracias a todos los que participan en el chat y se integran. ¿Cuál es la mejor forma de enseñarles cómo tener un matrimonio estable a nuestros hijos? Quiero decirles algo. La mayoría de los consejeros matrimoniales y la mayoría de los consejeros juveniles, familiares, psicólogos, concuerdan en una cosa, que las niñas, escúcheme bien lo que le voy a decir, las niñas, el día que quieran formar una relación, inconscientemente van a buscar un hombre similar a su padre. No hablo físicamente, hablo en su carácter. Eso está comprobado. Ahora, si tú eres un padre abusador, si tus hijos ven que tú gritas, golpeas, maltratas, maltrato psicológico, físico, de cualquier índole, a tu esposa, o tu hijo ve que tú como esposa haces eso con tu esposo, hermano y hermana, inconscientemente tú le estás dando la cátedra de la destrucción familiar a tus hijos. Ellos no van a aprender por lo que tú digas, ellos van a aprender por lo que tú haces. Si está comprendido, pongan amén. Eso es así. Entonces ustedes han dado una respuesta correcta. ¿Cómo podemos nosotros asegurar que nuestros hijos tengan un matrimonio estable? Es sencillamente nosotros dando el ejemplo de cómo se lleva un hogar, un matrimonio. Y eso nos lleva a una pregunta que la vamos a ver al final de este foro que estamos sosteniendo en este momento. Muy bien, gracias a todos. Sí, mis hermanos, sí. Hay un círculo que se forma de cómo tú muchas veces tienes un comportamiento. Yo he conversado con personas que se asustan y dicen, es que yo estoy actuando igual que mi padre. Yo estoy actuando igual que mi madre. ¿Por qué? Porque ellos vieron cómo sus padres afrontaron las crisis. Muchas veces nuestros padres no tuvieron los mejores métodos. Algunos no tuvieron ni siquiera valores cristianos, mis hermanos, y afrontaron con la poca luz de la vida que tenían. Pero no fue el método correcto. Nosotros, esta generación, tenemos más conocimiento, más luz. Por lo tanto, debemos afrontarlos desde el punto de vista cristiano. Y nuestros hijos van a estar, vean, viendo y oyendo. Y en cualquier momento van a actuar porque lo vieron y lo aprendieron en sus padres. Una vez conversaba con una hermana de la iglesia y ella me comentaba su vida, ¿no? Me comentaba su experiencia. Ella era de la iglesia, su esposo no, era muy duro. Y ella al final del diálogo y la consejería llegó a una conclusión y dijo, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, pastor? Yo me doy cuenta que mi padre era igual que como es mi esposo. Y yo he vuelto a buscar. Y yo a mi padre lo odiaba, no lo quería. Y sin embargo me casé con un hombre igual a él. Así que, ¿cuál es la mejor forma de enseñarle a tus hijos a tener un matrimonio estable? Dándole un buen ejemplo. Muy bien, tercera pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de enseñarle a escoger un buen cónyuge a tus hijos? A ver, ¿cuál es la mejor forma? Cuando llegan, a ver, vamos a la práctica. Cuando tu hijo o tu hija te lleva a algún chico, alguna chica y te dice, mamá, me gusta, o en alguna conversación privada contigo te dice, me gusta fulano, me gusta sultano, ¿cuál es el mejor método? Que vea si la joven o el joven son respetuosos con sus padres y son temerosos de Dios. Amén, muy bien, ya está perfecto. A ver, ¿quién más quiere participar en el chat? ¿Quién más? Sí, el espíritu de profecía, sí, muy bien, el espíritu de profecía dice que el comportamiento del chico o de la chica con su padre o con su madre es un índice. Como trata la madre el chico, así va a tratar a la esposa. Como trata al padre la chica, así va a tratar al esposo. ¿Sí? Ahora aquí, a ver, aquí hay algo interesante. Mucha comunicación y oración con los hijos. Yo creo que es porque nuestros antepasados, los sacerdotes, ocultaron la Biblia y es por eso que se vive, bueno, vienen
Vienen los comentarios así de golpe, no los avancé a leer. Bueno, qué interesante lo que ustedes han escrito. ¿Cuántos padres decimos, yo no te quiero ver con ese, yo no te quiero ver con esa? Es importante en la enseñanza con amor que nosotros mantengamos un canal abierto con nuestros hijos, que ellos puedan sentir confianza. Hay hijos que sienten confianza con la mamá, pero allí está la mamá en conexión con el esposo y ellos conversan porque ellos son los que el Señor ha dejado como responsables de guiar a la familia, el esposo y la esposa. Ellos conversan, dialogan, se aconsejan. Hay hijos que tienen confianza con el papá y buscan conversar. Los esposos deben conversar. Siempre hay que mantener un canal abierto. ¿Y qué hago si mi hija se enamoró de un mundano? ¿Qué hago? A ver, ¿qué haríamos? ¿Qué dicen ustedes en el chat? ¿Qué harías tú? ¿Tu hija o tu hijo se enamoró de una chica o un chico del mundo? Todo hijo se comporta bien con sus padres, con sus hermanos, etcétera. Muy bien. ¡Qué estrés! ¡Qué estrés si tu hijo se enamora de alguien del mundo! Orar, muy bien, orar, hermanos, la oración es la herramienta poderosa. Nunca debemos abandonarla. Aconsejarle y orar, maravilloso. Muy bien, Odales. Orar, gracias, Emma. Ganárselo para Dios. Orar con ellos. Oración y consejo. Ok. Si mi hijo se enamora de alguien del mundo, seguirá la unidad. Mucha comunicación y oración. Ok, no hay que romper la comunicación. Maravilloso. Muy bien. Bueno. A ver, dice, yo era del mundo cuando me casé y doy gracias a Dios que ella era de la iglesia porque esa fue mi oportunidad de cambiar. Amén, maravilloso. Ok. Bueno, no me dijeron cuánto tiempo tenía, yo creo que me estoy pasando del tiempo, perdón. Es que si nos ponemos en contra de ellos y peleamos, los perdemos. Ay, muy bien. Ya, ok. Muy bien, mis hermanos. Darle el mensaje, Daxne Sosa, muy bien, darle el mensaje. Esos son mis pensamientos, lo escribo porque yo viví con mi abuelita y nunca vi a mi abuelita con las Sagradas Escrituras. Bueno, se van los mensajes, perdonen, no avanzo a leerlos, pero creo que queda la esencia. Bien, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú? Lo importante es la oración por nuestros hijos y sentarnos a aconsejar con la palabra de Dios. ¿Saben qué, mis hermanos? Nosotros podemos castigar a nuestros hijos físicamente o con cualquier castigo que ustedes practiquen con sus hijos. Ustedes pueden cerrar la comunicación con sus hijos, pero ninguna tendrá el efecto como sentarse con sus hijos y mostrarles lo que la palabra de Dios dice con oración y con lágrimas. Eso tiene un efecto que el diablo no lo puede arrebatar, hermanos. Junto con la oración, con la lectura de lo que dice la Biblia, tendrá un efecto maravilloso. Así que Dios les ayude y Dios nos ayude. Yo tengo 3 niñas y bueno, espero que el día que formen un hogar lo formen en la iglesia. Esa es mi oración y trabajamos para eso. Bien, esta pregunta nos lleva ya a la última. Ahora, la pregunta es, bueno, la pregunta es, ¿cuál es la edad propicia para iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje para nuestros hijos? A ver, desde que Desde el nacen. vientre. Desde el vientre, muy bien, desde el vientre, desde que nacen. A ver, en el chat, ¿cuál es la edad propicia? A ver, yo quiero saber lo que ustedes piensan. Eso me enriquece más. Bien, desde que nacen, desde el vientre, ya que nosotros, desde el vientre, desde que nacen hasta el final. Muy bien, Nancy, muy bien, Ixel Arauz. Muy bien, gracias por participar. Los mensajes llegan. En el embarazo, dice Daphne. Desde el vientre, dice la hermana Virginia. Rosy también desde el vientre. Desde que ellos tengan uso de razón. Muy bien. Bueno, ahora quiero llevarlos a una experiencia bíblica. No les voy a decir el texto bíblico, porque no se los va a dejar masticado. Ustedes también sé que son investigadores de la palabra y hablo como con quienes conocen la ley de Dios. El Señor habla de el joven Timoteo
Y él dice, haciendo memoria de la fe no fingida, que habitó primero en tu abuelita y luego en tu madre, y luego sé que en ti también habita. La respuesta es, ¿desde cuándo hay que educar a los hijos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta a eso? Si Pablo habla de la abuelita, habla de la madre, ¿saben? Hay que empezar educando a las abuelitas para que eduquen bien buenos hijos y ellos tengan buenos nietos. Empieza desde los abuelitos, hermanos. Así que si tienen abuelitos con ustedes, aprovechen las enseñanzas de ellos. Ahora, bien, vamos ahora sí a la vida real. Dice Hogar Cristiano, en Conducción del Niño, hay un capítulo que se llama Influencias prenatales. Bueno, y él dice, nunca vivimos con nuestros abuelos. Bueno, no todos pueden vivir con sus abuelos. Yo sí tuve el privilegio de vivir con mi abuelita. Ella murió en el mensaje a los 96 años. Tuve ese privilegio y bueno, no alcanza el tiempo, pero les contaré muchas experiencias de lo valioso que fue ella en mi formación espiritual, en una etapa muy difícil, muy valioso, pero tal vez puede ser para otro tema. Bien, dice Conducción del Niño y Hogar Cristiano, hay un capítulo que se llama Influencias prenatales. Eso significa que los padres influimos en nuestros hijos aún antes del nacimiento. Algunos creen que esas influencias prenatales tienen que ver con el embarazo. Estos son métodos modernos que el mundo recién está descubriendo, pero que ya la Iglesia del Señor lo sabía hace muchos años atrás. Yo diría que las influencias prenatales tienen que ver en que nosotros tenemos que, como padres, primeramente, educarnos y autoeducarnos a nosotros antes de decidir tener hijos. Una vez que nosotros estemos bien formados, estaremos en capacidad de formar un niño. Eso es lo que no nos dijeron a nosotros antes de casarnos y que ahora sí lo decimos. Así que, mis hermanos, debe ser antes del nacimiento. Desde allí hay que empezar a enseñar con amor. A enseñar con amor. Saben, me preocupa mucho esta generación. No sé cómo será en vuestro país, mis hermanos, pero aquí en Ecuador hay una degeneración moral bastante fuerte. Niñas de 12 años, 14 años, ya son madres. Hace algún tiempo estaba en una iglesia visitando y uno de los hermanos de la iglesia, que es médico anestesiólogo, yo estaba dando una temática así mismo de familia y el médico dijo, pastor, dijo, yo vengo recién, el día viernes, atendí a un paciente que era una joven de 14 años y que ya ella estaba dando a luz a su segundo niño con 14 años. Son niños criando niños. Ahora la pregunta, ¿cómo alguien que no se ha formado bien con valores y principios puede transmitirle a esas criaturas valores y principios? Hermanos, es muy difícil, porque si no nos hemos aprendido a someternos nosotros, no vamos a poder someter a otros. Es muy difícil. Si esta generación es terrible, hermanos, la que se viene después de esta va a ser espeluznante lo que vamos a ver. Hoy estamos viendo cómo el mundo se va transformando de a poco en Sodoma. Hoy tenemos un gran desafío, mis hermanos, y el desafío para nosotros, los padres, es el amor enseña. El amor transmite sus experiencias. Qué bonito es sentarte a conversar con tu abuelito y pregúntale a tu abuelito, a tu abuelita, cómo era la vida en el tiempo de ellos. Que te cuenten la vida, cómo ellos afrontaron la vida. Y tú tienes unas lecciones maravillosas de cómo ellos resolvieron los problemas y eso te queda a ti también para aprender a resolverlo. Siéntate a conversar con tus padres si todavía los tienes vivos y escúchales qué lecciones tan importantes de vida, cómo ellos afrontaron una crisis económica, cómo ellos no se rindieron contigo cuando tú tenías un
comportamiento bastante difícil en la adolescencia y no se rindieron y no perdieron la esperanza y tuvieron paciencia, y ahora tú eres la persona que ellos tanto soñaron, pero que en ese tiempo les trajiste muchas lágrimas. Hermanos, y es que cuando uno es padre, recién aprende a ser hijo. Y cuando uno es abuelo, recién aprende a ser padre. Dios nos ayude, mis queridos hermanos. El tiempo para educar a nuestros hijos es muy corto. El periodo que ellos pasan con nosotros es muy corto. Por lo tanto, yo les invito, hermanos, a que inicien ahora. Ahora es el momento de enseñar con amor. Ahora es el momento de valorar y aceptar el reto de enseñar con amor. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos ustedes. Amén, mis hermanos. Gracias, pastor. Amén. Muy importante. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Dios le bendiga ese talento de enseñar y de predicar, hermano. Sí, qué bendición. Multiplique. Amén. Amén, amén. Excelente tema. Muchísimas gracias, Pastor Rosales, desde Ecuador, con este tema tan maravilloso. Yo no sé, ustedes, los que yo repito, noche a noche están acá en este programa, se dan cuenta de que los temas, los expositores todos son diferentes. Cada noche hay un expositor diferente, pero se dan cuenta cómo cada expositor ha traído los temas y están ligados. El Espíritu Santo, ciertamente ya hay un material que está entregado y los expositores están trabajando respecto a este material, pero el Espíritu Santo permite que las ideas fluyan en una misma línea, porque el Señor quiere prepararnos de una manera única y especial. Y todos estos temas están íntimamente interrelacionados unos con otros. Nosotros pues necesitamos aprender mucho sobre esta temática, el amor enseña. La importancia de prepararnos para poder educar también a nuestros hijos. Yo creo que hay un elemento importante que más adelante lo hablaremos, es característica de este programa y que vendrá ya en una temática exclusiva para ese tema. Pero enseñar, decía el pastor al inicio, requiere que se haga con amor. Pero también requiere un elemento bien importante y es la paciencia, la bondad. Porque enseñar, hay muchas personas que no tienen la paciencia para enseñar, hay muchos padres, o de pronto nosotros, cuando hay una situación crítica, ¿qué hacemos de pronto cuando vemos una situación crítica con alguno de nuestros hijos y tenemos que enseñarles? ¿Cómo actuamos? Se requiere mucho amor y paciencia. Enseñar es una tarea de toda la vida, como aquí ya lo mencionábamos. Y me gustó mucho la parte donde el pastor hablaba del ejemplo. Yo recuerdo, les comparto una anécdota. Estaba yo en mi adolescencia y un día llega a mi casa un amigo. Éramos muy buenos amigos y yo estaba en ese momento limpiando, me habían dejado a cargo de limpiar la casa. Entonces, él llega y yo le digo, mira, es que tengo que limpiar, me toca hacer esto y esto es la parte que me toca, ¿no? Entonces él se puso a ayudarme y recuerdo que había unas lámparas de vidrio, entonces eran como varias piezas. Y yo recuerdo que él de manera jocosa, pero a la vez me pareció muy serio lo que estaba haciendo, él tomó una de las piezas de la lámpara y la lavó. Entonces yo pensé, bueno, lo va a lavar él, él las va a lavar.
Pero entonces él tomó una de las piezas y la lavó muy bien, la secó, y después que ya hizo todo esto, me la mostró y me dijo, así quiero que lo hagas tú. Entonces yo dije, ¿cómo? Y él me dice, fíjate, así me enseñó mi padre. Mi padre cada vez que quería que yo hiciera algo, él lo hacía y me mostraba y me decía, así quiero que lo hagas tú. Y bueno, él era joven y realmente parece que aprendió muy bien la lección, pero eso se me quedó y es realmente interesante. No nos damos cuenta el valor del ejemplo para que nuestros hijos puedan aprender. Yo quisiera, bueno, hoy hemos tenido una noche bastante interactiva. Gracias, Pastor Raymond, por todas las enseñanzas y por traernos esta noche tan interactiva. Pero me gustaría saber si hay alguna pregunta, si hay algún comentario adicional aquí dentro de los que estamos todavía conectados en esta plataforma. Tenemos el tiempo para poder compartir entre nosotros como familia. Tenemos al pastor Rosales desde Ecuador, así que me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario. Hermana, Dios me los bendiga. Amén. Bienvenida, hermana Patricia. Oyendo al hermano me vino, esta semana me mandó mi nuera un video. Resulta que mi consuegra, ella no va a ninguna iglesia y yo la invitaba a venir y ella venía aquí y le gustó el mensaje. Entonces ahora yo le mando el enlace del grupo de la Tigra, ya hace varios meses, y ella todos los días se mete. Y entonces ahora fue donde mi nuera a pasear y resulta que mi nuera me manda un video de la mamá de ella, ¿verdad? Con la niña, con mi nieta. O sea, es mi consuegra. Y entonces me manda un video donde mi nieta la pone a orar con ella. Y la puso a orar y la niña se levanta. Entonces, como la niña se levanta, ella sigue orando. Entonces, mi consuegra se levanta, se sienta en la cama y la sienta y la vuelve a poner a orar con ella. Entonces yo dije, mira, mi consuegra no iba a ninguna iglesia. Invité, y ahora más bien ella me está dando mejor ejemplo, porque yo siempre hago el culto con mi nieta y con mi nuera cuando vienen, y mi nieta ahora, pero nunca la llevo aparte a que yo la enseñe a orar, sino que dejo que la mamá la enseñe, y ahora más bien mi suegra me dio, vea, a veces, como decía el hermano, el ejemplo que uno da, el tiempo que les dedique, vea, es el mejor tiempo que podemos utilizar. Y a veces uno en la vida pasa tan ocupado ahora con los teléfonos y con tanta cosa, que el Señor nos ayude porque es el mejor tiempo que podemos utilizar, el ejemplo y la dedicación que le demos cada uno de nuestros hijos, especialmente en la oración. Hermana Daira, a mí también me gustaría compartir una experiencia. Sí, hermana, con mucho gusto. Adelante. Feliz sábado a todos los hermanos y que Dios los bendiga. Sí, Amén, hermana Miriam. con respecto a la oración, como mis niños son todavía pequeños, ¿verdad? 5 y 3 años, pues yo tenía eso, ¿verdad? Esa inquietud de cómo enseñarlos a ellos a que tuvieran fe. No era solo orar porque pues es muy fácil enseñarles a que ellos repitan una oración. Y yo decía, qué bonito que ellos sepan que cuando ellos sientan una necesidad, un temor o lo que sea, que pueden recurrir al Señor, no solo porque la mamá les da una oración mecánica, oren esto y ya. Entonces, cuando mi niño el mayor tenía como 3, 4 añitos, él sentía mucho temor de la oscuridad. Y en una ocasión se fue la luz y yo lo puse, yo le dije, no hay que tener temor porque tenemos que confiar en que Dios está con nosotros, sus ángeles nos acompañan y ya sé lo que vamos a hacer, vamos a orar. Y nos pusimos a orar y en medio de que estábamos en la oración, Señor Jesús, acompáñanos, tú sabes que se fue la luz, que
Joelito le da miedo, pero ayúdanos para que podamos ser fuertes, etcétera, ¿verdad? Y de inmediato viene la luz. Hermanos, yo siento que eso fue el Señor que me ayudó en ese momento, porque fue así como un milagro, ¿verdad? En la mente de él, yo me sentí tan contenta porque si ustedes hubieran visto la carita de él, sus ojitos, cómo se iluminaron y me decían, mamá, vino la luz. Entonces yo le dije, mi amor, para que usted vea cómo el Señor escucha nuestras oraciones y nos ayuda. Y entonces ahora por eso a él le encanta orar y él siempre habla de todo. A mí me hace una gracia ver en las oraciones de él porque le cuenta exactamente todos sus problemas y lo que él siente como un amigo. Y eso era lo que yo quería, ¿verdad? Y yo por eso vivo tan agradecida con el Señor, porque yo sé que si nosotras como madres vamos a los pies del Señor y le entregamos todas nuestras preocupaciones y nuestros deseos de educar a nuestros hijos, Él nos va a contestar siempre. Amén. Yo tengo una pregunta. Sí, hermana Emma. Yo quiero preguntar. Adelante, hermana Emma. Ajá. Hermosa experiencia, Miriam. De verdad que la fe también engendra fe. Y ese fue un ejemplo de fe para tu hijo. Qué maravillosa experiencia. Hermana Emma, adelante, hermana. Ajá. Yo quería preguntar, ¿cuál podría ser el método de enseñanza para los adolescentes que por su edad se la cree que se la saben todo? Pastor Raymond. Excelente pregunta. Cuando la hermana la formuló me recordé muchas cosas. En Ecuador hay un dicho, hermanos, que no sé si lo utilizan allá, pero acá cuando sucede ciertas cosas con los hijos y los padres nos contrariamos, decimos, o les decimos, ¿no? La vaca no se acuerda cuando era ternera. No sé si ustedes han escuchado ese dicho también allá en... ¿Saben qué, mis hermanos? Nuestros hijos son el retrato nuestro. Son nuestra mini copia. ¿Se recuerdan cuando yo dije que cuando somos padres, recién estamos aprendiendo a ser hijos? Y es que nuestros hijos están repitiendo nuestros pasos y recién les estamos dando razón a nuestros padres. Ahora, en ciertos años de edad, los chicos no están preparados para escuchar, hermanos. Es la realidad. No están preparados para escuchar. Entonces, ¿qué es lo que sirve? Que la educación de ellos debe empezar desde sus primeros días. Ya hablamos de la etapa maternal, ¿no? Prematernal. Pero debemos enseñarles a ellos forjar valores desde pequeños, ir forjando, para que sean la base cuando esa etapa difícil ellos lo puedan sobrepasar de una manera más suave, puedan alcanzar. Entonces hay que empezar desde abajo. Ahora, lo segundo, tener paciencia, porque esa etapa se les va a pasar. Esa etapa se les va a pasar. ¿Por qué? ¿Saben por qué les digo? La mejor prueba de que se les va a pasar es que nosotros ya se nos ha pasado. Pero se les ya pasa no somos... los 40, pastor. Si pasan los 40, ya ahí sí el caso es crónico. Pero se nos ha ido pasando, hermanos. Es verdad que todavía hay adultos que no tenemos la facilidad de escuchar. No nos gusta escuchar un consejo. Pero ya no estamos a la edad o al límite cuando estábamos en la adolescencia, que verdaderamente no se quería escuchar. Ahora, yo les doy un consejo de lo que viví. Es difícil para una madre criar hijos varones sola. Es difícil. Aún la sierva del Señor dice que cuando hay hijos varones, el padre debe estar más cerca del trabajo de la madre, porque la madre necesita el apoyo del padre con los varones. Pero ¿saben qué? Yo les cuento mi experiencia personal. Nosotros siendo varones, 2 varones con mi hermano es mayor con 5 años. Mi madre
mientras nosotros estábamos de edad de 10, 11 años, ella tuvo el rigor de madre, ¿no? Amor y rigor. Pero cuando pasamos de los 11 años a la etapa de adolescencia de 12 años, mi mamá cambió. Yo me di cuenta, cambió. Y en vez de tornarse el rigor, se tornó como una amiga para nosotros. Y eso generó también un cambio positivo en nosotros, que a pesar de ser varones y obviamente en la etapa de la adolescencia, del cambio físico, cambio hormonal, cambio en todo sentido, en la adolescencia se empieza el proceso de cambio, entonces nosotros sentimos confianza para acercarnos a ella y ella nos brindaba consejos como amiga, el mismo consejo de padre, pero ahora con otro método. Así que esto le puede servir y a mí me sirvió mucho hasta el día de hoy. Valoro mucho los consejos de mi madre y de mi abuelita también. Ellas hicieron una labor muy importante, pero recuerden que nuestros hijos son el calco y copia chiquitito de nosotros. Y es más, con el hijo con que menos nos llevamos es el que más se parece a nosotros. Muchas gracias, pastor. Muy interesante la respuesta, las preguntas. Ciertamente, cuánta paciencia se necesita. Dice la hermana Miriam, hay que orar mucho con ellos y tener paciencia. Yo les enseño salmos también. Bueno, hay que ver que, como decía el pastor, los hijos, según las etapas en que viven, también tenemos un desafío, un reto con ellos. Pero bueno, el consejo para la hermana Dioxeris. Amén, amén. Tenemos un reto y un desafío de acuerdo a la edad que tienen también nuestros hijos. Cuando ellos están pequeños, que todavía son moldeables, que todavía se sujetan, a veces yo diría que es hasta más fácil cuando ellos están pequeñitos enseñar. Ya cuando llegan a una etapa de adolescencia, como decía nuestra hermana Emma, pues esa etapa donde ellos sienten que ya se saben el mundo entero, no es tan fácil. Allí habría que usar otras estrategias, otros métodos y definitivamente reforzar doble y triple, si es posible, la oración, porque el reto y el desafío con los jóvenes, ya con los adolescentes, es mucho mayor. Muy bien, tenemos un desafío para hoy. Tenemos otro desafío, cada día hay un nuevo desafío. No sé si alguien tenga alguna otra observación, pero si no, el desafío que les lanzamos en esta noche es el siguiente. Queridos padres y madres que están acá esta noche, el reto, el desafío que les dejamos para que ustedes lo puedan poner en práctica en sus hogares, en la calma y la tranquilidad de cada uno de ustedes es: elabora 2 listas separadas de lo que quisieras enseñarles a tus hijos. Habilidades para la vida. O sea, en una de las listas vas a poner, vas a hacer 2 listas de lo que quisieras enseñarle a tus hijos. La primera lista es habilidades para la vida. Quiero enseñarle a que sea quizás, no sé, algo de mecánica, algo de carpintería, algo de cocina, habilidades prácticas de la vida. Y en la otra lista le vas a enseñar lecciones de vida. Esas lecciones que nos quedan por el resto de la vida, que son las que modelan nuestro carácter, que modelan nuestra conducta. Entonces, el desafío para hoy es hacer esas 2 listas de las cosas que quisieras enseñarle a tus hijos. Primero, habilidades para la vida. Segundo, lecciones de vida. Tenlas en un cuaderno a la mano.
Y busca entonces oportunidades para hacer que tus hijos participen en un proyecto de trabajo o algún otro momento de enseñanza. Y sobre todo que esto se transforme en un hábito. De esa manera vamos a poder desarrollar el hábito de la enseñanza-aprendizaje. Enseñanza-aprendizaje. Nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela con el propósito de que haya ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero el proceso de enseñanza-aprendizaje más importante empieza en nuestros hogares. Así que ese es el desafío que les dejamos para el día de hoy. Tenemos este importante reto. Yo quiero recordarles a todos los que están presentes. Esta noche hemos tenido personas que han estado por primera vez aquí en este desafío.